Espero que estén bien. Feliz día para todas las madres. Sí, antes que me olvide también. Es un privilegio para mí estar acá, como cada vez que me toca compartir la palabra, tanto acá como en Ramírez. Es algo hermoso para mí porque siempre digo lo mismo, pero Dios para hablarles a ustedes a través de mí, primero me tiene que hablar a mí. Y lo que traigo hoy para compartirles, primero quiero empezar hablando y preguntándoles a ustedes. ¿Cuántos conocen o saben lo que está pasando en San Pedro este último tiempo, estas últimas semanas? O con Generación Zoe, también este último tiempo, estos últimos años. ¿Cuántos saben? Levanten la mano, así sé con quiénes trato. Estos casos, esto que está pasando son estafas, ¿sí? Personas que diciendo ser dueños de aplicaciones o de fondos de inversión o que hacen trading con monedas virtuales, ¿sí? Intercambian monedas, lo que hacen es estafar a la gente. Y les puedo asegurar eso porque yo soy contador, sé que algunos no lo saben, y además de contador también soy magíster en finanzas. Y conozco algo de esto, no me las sé todas, pero conozco. Y lo que está viviendo la sociedad en esos lugares es una estafa, ¿sí? Simulan algo que no son. ¿Y por qué se da esto? Es en parte una mezcla de desconocimiento por parte de la gente, de ambición. También es una cuestión de que se perdió el saber cuánto valen las cosas, ¿sí? Cuánto es una tasa real o una tasa ficticia, imposible. ¿Por qué? Porque venimos de un contexto inflacionario tan fuerte que si yo te pregunto cuánto sale algo, te va a costar un poco. O si yo te pregunto cuál es una tasa razonable en el mercado para pedir un préstamo o para ganar un interés. Y es difícil que sepas. Entonces, estas organizaciones se aprovechan de personas así. Y lo que termina pasando es que se genera una especie de pensamiento mágico, donde yo te doy y vos eso lo multiplicás y me lo devolvés. Para simular un poco es como que yo venga y le diga, che, Jorge, ¿no sabés? Tengo una app donde vos depositas tu plata y por día te va a dar 2% en dólares. ¿Viste que yo quería terminar mi casa? Bueno, metí la plata ahí y pude hacer 2 habitaciones más porque me rindió. ¿Y ahí qué pasa con Jorge? Dice, apa, él es mi amigo, no me va a mentir. Porque pasa así, se pasa de familiar a familiar o de amigo. Y Jorge saca 100 crocantes que tiene abajo del colchón. Y dice, voy a probar si son 100, no pasa nada. Y mete. Y bueno, al otro día agarra la aplicación y ya no tiene 100, tiene 102. Y al otro día 104. Y a la semana ve que casi llega a los 120. Y justo Jorge quería cambiar la camioneta. Y vende la de él y dice, apa, empieza a sacar cuenta, ¿no? Dice, apa, capaz que si ando a pata 2 meses, salgo a repartir madera en un tremendo Volvo. Y eso es lo que le pasa a la gente. Arranca con poquito y empieza a meter más. ¿Y qué termina haciendo por esta especie de pensamiento mágico? Dándole sus ahorros que cuesta, o no, ¿a cuánto les cuesta ahorrar? Es algo que cuesta. Dándole esos ahorros que tanto nos costó alcanzar a personas que si conocieran, si ustedes realmente las conocieran, no les comprarían ni una virome en el tren. Pero el problema es que no las conocen y ellos se venden y hablan. Y a veces está bueno juzgar un libro por la portada, ¿eh? A veces está bueno porque te puede salvar de alguna situación. Después cuando los conoces es otra cosa. Pero hay que tener cuidado. Una advertencia al margen, ¿sí? Para que se lleven algo bien práctico. Si alguien viene y te ofrece una tasa que sea mayor al 4% en dólares anual, es mentira. Y más si te asegura, en realidad no es mentira, puede ser, pero que te asegure que eso no tiene riesgo y que es algo seguro. Eso sí es mentira. ¿Bien? La tasa libre de riesgo para cualquier inversión es de 4% en dólares hoy. O anda por ahí cerca. Si te dicen,
mete acá que vas a sacar más, todo lo que esté por encima de 4 tiene riesgo. ¿Sí? No es que si alguien te viene y te dice, che, tengo un negocio que da 8, vos decís, no, este me quiere robar. No. Pero tiene su riesgo. A medida que más nos alejamos de este 4%, más riesgoso. Imagínense que estos tipos prometían duplicar el capital, o sea, casi un 200% en meses. Una locura. Pero por eso les digo, a veces la gente, por desconocimiento... ¿Y ahora qué vengo con todo esto? Se preguntarán. ¿Qué hace este pibe que todavía no agarró la Biblia? Debe pensar alguno allá al fondo. Pasa de que lo que quiero hablarles... Ahí está, no lo prendí. Que no te estafen. De eso quiero hablarles hoy. Que no te estafen. Por si alguno no sabe, esas imágenes de la película La Gran Estafa. No se ven así los que te vienen a estafar, porque si no capaz que caes. Se ven peor. Y aún así la gente... Pero es entendible. Estafa. Pedir o sacar dinero o cosas de valor con artificios y engaños y con ánimo de no pagar. ¿Sí? Viene del italiano, stafare. ¿Sí? Que es sacar el pie del estribo. ¿Sí? Cuando te subís al caballo y querés apoyar el pie en el estribo y no hay nada. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que pasa cuando te estafan? Quedás pedaleando en el aire. ¿No les pasó alguna vez ir en bicicleta tan rápido que se te escapen los pedales? ¿Y que te empiecen a pegar los pedales en los tobillos y no lo podés agarrar? Bueno, que te estafen es parecido, pero además de dejarte sin pedales, te dejan también sin los frenos y cuesta abajo, dependiendo cuánto hayas puesto. Vas a pisar confiado y no hay nada. ¿Y por qué les traje este tema? Porque venir a la iglesia no nos exime de vivir estas situaciones. Y como dice ahí, no es solo una cuestión económica, aparte. Pero si fuese solo económico, yo conozco gente de iglesia que estas personas que nombrábamos hace un rato han estafado. Iglesias también a las cuales han estafado. ¿Por qué? Porque se hacían pasar por pastores. Y la gente muchas veces cree. Pero no solo es económico, porque habla de cosas de valor, como puede ser la familia, como puede ser tus amistades, como puede ser también tu espiritualidad. Y por eso les traje unos puntos para que juntos podamos tener algunas herramientas que nos ayuden a que no nos estafen. Y ahora sí, arrancamos, ¿les parece? Acomódense en la silla, apaguen los teléfonos porque Ángel se enoja. Y empezamos. Bien. El primer punto del que les quiero hablar. La humildad no está peleada con la inteligencia. ¿Qué ha pasado mucho en la iglesia? Que la ignorancia tiene un precio muy alto. Y si ignoramos, terminamos siendo vulnerables a caer en este tipo de estafas. O en todo tipo de estafas. Y el cristianismo que ha hecho a lo largo de los años, confundir el tener un corazón humilde con un corazón pobre. Hay un proverbio que dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y no se refiere a la humildad cuando habla de simpleza, sino al tener un pensamiento simple, un pensamiento plano, chato, crédulo, sin estar cultivado. Que cualquiera pueda caer en una doctrina que trae uno, que aparece acá de golpe, y terminar repitiendo como loros lo que dice, sin cuestionarnos nada. ¿Hasta cuándo? Oh simples. Y eso pasó con la iglesia mucho tiempo.
Y fue Jesús el que dijo: He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Presten atención, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpiente y sencillos como palomas, dice la Nueva Versión Internacional. Palabras que Jesús le da a sus discípulos cuando los envía a predicar el Evangelio por Israel. Y nosotros ese mandato también lo recibimos, porque no estamos llamados a estar solamente en estas cuatro paredes. Jesús nos envía, Dios nos envía. Y es importante mantener la sencillez, la pureza de corazón, pero también adquirir inteligencia y ser astutos. ¿Sí? Cultivarnos. Lo que tanto remarca Ángel cuando le dice a los chicos: estudien, prepárense. Porque la sencillez abre puertas, pero la astucia elige en qué puertas entrar. Y no hace falta que entres a todos lados para darte cuenta que hay lugares que no están hechos para vos. No hace falta pagar precios, porque sí, cuando en realidad Dios no quiere eso en tu vida. Hay experiencias que no hace falta que vivas y que te tenés que dar cuenta que Dios no te quiere ahí. Y ahora vamos al próximo punto. Cuidado con el hambre. Cuidado con el hambre. ¿Sí? El primero es que hay que cultivarse, aprender. El segundo, tener cuidado con el hambre. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando pasamos momentos difíciles, cuando tenemos necesidad, ¿sí? Cuando tenemos hambre, nuestro corazón se empieza a volver permeable a consejos, a palabras, a doctrinas que pueden no hacerte bien al final. Fue en parte el hambre lo que llevó a Esaú a perder su primogenitura. Fue el hambre lo que llevó al pueblo de Israel a murmurar contra Dios. Fue el hambre lo que hizo que los hijos de Elí pierdan su ministerio y su vida también. Y ahora sí, ¿tiene su Biblia? Porque vamos a entrar en dos historias. Vamos a comparar dos historias. Esto es lo que decía hoy. Cuando atravesamos momentos difíciles tenemos necesidad y somos vulnerables. Y vamos a estas dos historias. Las dos están en Primera de Reyes. ¿Sí? Las dos están ahí, muy, muy cerquita. Así que abra su Biblia en Primera de Reyes. La primera historia. Primera de Reyes 13. El profeta de Judá. Un profeta fue enviado por Dios desde Judá a Betel. ¿Para qué? Para profetizar contra el altar de Jeroboam. ¿Bien? ¿Qué había hecho Jeroboam? Había vuelto a traer la idolatría sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no querían que vayan, sí, el reino se había dividido, y no querían que vayan a donde estaba el templo de David para no perder el poder sobre su gente. Ese es el contexto de la primera historia. ¿Bien? Ahora si vamos a la segunda historia, la viuda de Sarepta, Ángel mencionó hace poco, ¿se acuerdan? De una sequía y de Elías. ¿Sí? Y dice, durante una gran sequía, Elías fue enviado por Dios a Sarepta, ¿sí? Una región fuera de Israel. ¿Bien? ¿Estamos ahí? Más o menos con los contextos. Las voy a llevar a las dos historias de la mano. No se me pierdan. Están ahí cerquita igual.
Ahora, ¿cuál fue el mandato de Dios en cada caso? Al profeta de Judá le dijo lo siguiente. Dios lo que hace es ordenarle lo que leímos antes, pero además le dice, cuando vayas a Betel, en esa tierra no comas ni tomes nada. ¿Sí? En ayuna. Y vas a ir por un camino y vas a volver por otro camino. ¿Bien? Una orden clara. Vas a ir, vas a profetizar contra el altar y físicamente vas a hacer estas dos cosas. No vas a comer, no vas a tomar, vas a ir por un lugar y volver por otro. ¿Y qué le dijo a la viuda de Sarepta? ¿Cuál fue el mandato? Primero le dijo a Elías que vaya a Sarepta. Y dice que a la viuda había recibido órdenes de hacer ¿qué? Con Elías. Sustentarlo. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, dice Dios. ¿Bien? Imagínense, ¿no? Una viuda. Que en esa época ser viuda prácticamente significaba estar sin sustento. Y recordemos que había una sequía. Así que prácticamente ni siquiera los que tenían se podían dar el lujo quizá de comer mucho. Imagínense una viuda en esa tierra. Y la orden fue, además de atenderte a vos misma, vas a tener que atender a Elías. ¿Bien? Así que tenemos contexto. Tenemos el mandato de Dios. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la actitud ante el mandato de cada uno de ellos? Vamos otra vez con el profeta. Dice que obedeció inicialmente. ¿Sí? Si vamos ahí a Primera de Reyes 13, cuando arranca, él llega a la corte del rey y profetiza. Imagínense, ¿al rey le habrá gustado lo que le dijeron? No. Y el rey tiene autoridad. Entonces, ¿qué hizo el rey? Dijo, agárrenlo. Y estiró la mano así, agárrenlo. Y en ese instante, su mano se secó y quedó ahí, rígido. Y además de eso, el altar se partió y se prendieron fuego las cenizas que había ahí. ¿Sí? El rey quedó con la mano rígida. Si pasaba un colectivo, paraba. Así quedó. Imagínense vivir así, con una manito ahí. Te vienen, te chocan los 5, te cargosean. Entonces cuando vio el poder de Dios, porque vio que el altar, además de su mano, vio que el altar se partió, que se prendió fuego, dijo, apa, este tiene la posta. Entonces, ¿qué dijo? Pedile a Dios, por favor, que sane esto. Y el profeta de Judá le pide a Dios, se sana su mano. Y ahí el rey, ¿qué hace? Invitarlo a comer. Pero como dice ahí, inicialmente obedeció la orden. Así que, ¿qué piensan que le dijo al rey? No, paso, mirá, a mí Dios me dijo que venga por un camino, que me vaya por otro y que además acá no puedo comer ni tomar. Y agarró sus cositas y se fue. Ahora, vamos al capítulo 13. Epa, se va a enojar. 13:10. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho. ¿Sí? Le contó lo del altar, le contó lo del abrazo, todo. Y el padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón, lo halló sentado debajo de una encina. ¿Sí? Estaba cansado. Imagínate ir a un lugar, no poder comer ni tomar nada, y tener que volver otra vez sin comer ni tomar nada. Estaba descansando un rato, recobrando un poco de fuerza. Y qué raro que siempre
el ataque o la tentación viene cuando estamos descansando. Cuando estamos haciendo cosas, no pasa nada. Y así pasó. Lo vio en la encina. ¿Y qué es lo que le dice este profeta anciano? Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, y otra vez lo mismo, lo que Dios le había dicho. Che, mirá, Dios me dijo que venga, pero que no coma ni tome nada, y que me vuelva por otro camino. Ahora, a diferencia del rey, este profeta no se quedó ahí. Y lo que hizo es, mintiéndole, ¿sí? Versículo 18, y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Sí, le mintió. Y el profeta de Judá dijo, esta era mía. No daba más ya, menos mal que el Señor mandó un ángel. ¿Y qué fue a hacer? ¿Qué se imagina que fue a hacer? Fue a la casa de este anciano que le mintió y comió y bebió. Ahora, pasemos a la otra historia, la viuda de Sarepta. ¿Cuál fue su actitud? Y vamos a leer ahora, nos vamos un par de hojitas más adelante, al 17, versículo 10. Dice que Elías se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de ahí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Sí? Y la viuda le llevó el vaso de agua. Y además, Elías dice en el 11, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. ¿Sí? Un dato acá. Ella no era del pueblo de Israel, pero aún así reconoció a Dios. Vive Jehová tu Dios, le dice. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. A lo que Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la vasija de agua. Me pasé. Debajo de la ceniza y traérmela. Y después harás para ti y para tu hijo. Sí, lo que le dice es, anda como dijiste, a cocer el pan, pero de ahí sacá primero para mí y después para tus hijos. Eso es lo que le dice Elías. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías en el 15. Así que ¿cuál fue su actitud? Obedeció a pesar de que solo tenía un poco de harina y aceite para ella y para su hijo. Al compartirlo con Elías, mostró la fe en la palabra de Dios. 2 situaciones similares, 2 personas con hambre. Una que tenía una orden de no comer y otra que era lo único que tenía para sobrevivir. ¿Y cuál fue el resultado? Volvemos unos capítulos para atrás. Y dice que aconteció que estando en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta, ¿sí? Al profeta anciano. Estaban en la mesa compartiendo la comida. Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y lo que pasó con el profeta de Judá es que tras desobedecer la orden y comer, agarró sus cosas, se fue, y en el camino apareció un león y lo mató. Y sus restos quedaron en una tierra desconocida. ¿Sí? Fueron sepultados
en la casa del profeta, o en el sepulcro en realidad del profeta anciano que los tomó, así como había dicho Dios, por cuanto no obedeciste. ¿Y cuál fue el resultado de la viuda? ¿Sí? Nos vamos al 15 otra vez, al 17, versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió. Y ella y su casa, muchos días. Dios multiplicó la harina y el aceite de la viuda, lo que permitió que ella, su hijo y Elías puedan comer a lo largo de todo el periodo de sequía. Con eso les bastó. Dos actitudes frente al hambre. ¿Y por qué vengo con estas historias? Porque los dos recibieron una orden. Y porque tenemos que tener cuidado cuando estamos vulnerables, ¿sí? Cuando tenemos hambre. En el caso de la viuda, la orden que recibió del profeta coincidía con la orden que Dios le había dado en un principio de asistir a Elías. Ahora, si nos vamos a la otra historia, la orden del profeta anciano que le dio al joven, ¿coincidía con lo que Dios le había dicho? No. Y Dios no se contradice. Entonces, en los momentos en los que estamos vulnerables, con necesidad, con hambre, es donde más tenemos que cuidar lo que tenemos. Y es donde más tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios por encima de escuchar a quienes hablan diciendo que traen palabra de Dios. Ustedes conocen la historia de mi familia porque ya se las compartí en la predicación anterior. Y si no, la pueden buscar, porque si no, no nos vamos más. Pero vivimos tiempos muy difíciles, ¿sí? Durante muchos años. Tiempos en los cuales estuvimos muy vulnerables. ¿A qué? A que se permearan ciertas cuestiones. Y mi papá, en un momento de su enfermedad, llegó a la conclusión de que tanto su enfermedad como la de mi mamá estaban relacionadas a una casa que teníamos en la costa del río. Y en fe, ¿sí? Porque la conclusión a la que él había llegado era que había una maldición sobre esa casa, ¿sí? Quizá mal guiado o mal aconsejado, pero esa es la conclusión a la que llegó. Y en fe, con una fe totalmente abnegada, inspiradora, tomó la decisión de deshacerse de esa casa. Entonces fue y ladrillo por ladrillo la tiramos abajo. Y no solo eso, sino que el terreno también lo vendimos. Un acto de fe increíble. Pero ustedes saben lo que pasó después. Mi papá falleció. Como decía, un sacrificio increíble, pero quizá innecesario. ¿Y por qué? Yo la verdad lo entiendo. En la vulnerabilidad es donde más atentos y es difícil. Y yo quizá hubiese hecho lo mismo si me pongo en sus zapatos. ¿Por qué? Porque cuando atravesamos lugares de prueba, sentimos la necesidad de hacer algo. Porque nos vamos. Y a veces Dios te pide que no hagas nada. A veces Él no te está pidiendo ese sacrificio. Y sé que Él no es la única persona a la cual le ha pasado estas cosas. Sé que acá hay muchos que han sido lastimados por situaciones parecidas, que han hecho sacrificios que no tenían que hacer.
por escuchar distintos consejos, que se han dolido por profecías que no se han cumplido, que alguien, atribuyéndose a hablar en nombre de Dios, les dijo. Sanidades que no han llegado, ilusiones que les han vendido. Pero Dios también toma eso en cuenta y yo sé que Él es capaz de restaurar y sanar nuestra fe. Porque el mensaje que quiero darles no es que no crean nunca más lo que le digan, sino que tengan cuidado con el hambre. Y para ir terminando, el último consejo del cual les quiero hablar es reconocer el valor. Porque otra vez les digo, yo no quiero que se vayan de acá. Hace un rato cantábamos que Dios podía hacer milagros. Y es verdad. Yo no quiero que salgan de acá escépticos, incrédulos. Pero sí que aprendamos a reconocer el valor. Que sí aprendamos a reconocer cuando la palabra viene de Dios. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Si yo te pregunto, ¿sabés reconocer una perla? ¿Sabés? Se ve que Mateo, que es el que escribió esto, se vio impactado por esta palabra. Porque en los otros evangelios no está. Quizá porque él viene de un palo de económicas como yo, o porque también coincide que recaudamos los dos impuestos, pero bueno. Pero le llamó esto la atención. ¿Y qué hacemos para poder reconocer una perla? En primer lugar, buscar. Dice que el mercader buscó, ¿sí? Buscar es una acción, implica accionar, consciente. No es que se la encontró en el camino, la buscó, lo quería. Y cuando buscamos, empezamos a conocer. Quizá al principio el mercader compró alguna que otra perla que no era. Pero con el tiempo empieza a conocer. Porque para distinguir una perla preciosa hay que saber de perlas. Entonces les repito la pregunta. ¿Ustedes saben si esas perlas son de verdad o no? Yo no tengo ni idea. Quizá algún tasador sí. Leiva Joya que me aparece en los carteles cuando voy en la autopista. Capaz que él sabe. ¿Por qué? Porque hay que conocer para saber distinguir una perla de valor de otra. Y como hijos debemos ser capaces de distinguir cuándo la palabra es de Dios y cuándo no, para evitarnos vivir todas estas situaciones que lo que hacen es lastimar nuestro corazón y socavar nuestra fe. Y por último, estar dispuesto a entregarlo todo, porque hay un precio. Esta parábola puede interpretarse también de otra forma, que Jesús, siendo el mercader, vio la perla en nosotros y por eso estuvo dispuesto a sacrificar todo de él para alcanzarnos. Y yo les puedo asegurar que el precio que él pagó es mucho más alto del precio que cualquiera de nosotros tenga que llegar a pagar por seguir a Cristo. Pero hay que estar dispuesto a entregarlo todo. El joven rico tuvo la perla frente a sus narices. Acá, cara a cara, estaba hablando con Jesús.
Y dice que Jesús le dice, vendé todo, entregáselo a los pobres y seguime. ¿Y qué pasó? Entristecido, se dio la vuelta y se fue. La perla en sus narices tenía. Nada de lo que él haya podido sacrificar en ese momento valía más de lo que podía llegar a encontrar en Cristo. Y hoy hay una perla preciosa delante tuya. ¿Estás dispuesto a entregarlo todo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio para vivir en fe y en Cristo? Para no vivir en base a doctrinas o pensamientos que nada tienen que ver con la palabra. Para no dejarnos llevar por opiniones que nos digan otros, sino para seguir el andar que Jesús marcó cuando estuvo en esta tierra. Para poder ser astutos, pero a la vez humildes, como Él lo fue. ¿Estás dispuesto? Ahí donde estás te invito a que cierres tus ojos. Señor, que esta tu palabra hoy toque nuestros corazones. Porque yo sé que en este lugar hay personas dispuestas a entregar sus primeros años, sus mejores años y sus últimos años a vos. Yo sé que hay personas acá dispuestas a pagar el precio que hace falta para caminar como vos querés que caminemos, Señor. Porque sabemos, Jesús, que el precio que podamos pagar nosotros no es nada comparado a la cruz. Y que nadie nos va a tener que obligar a hacer cosas porque conscientes somos de lo que vos querés. Y dispuestos estamos por amor a rendirnos, Señor. No por especulación de lo que va a venir después, sino por amor, Señor. Porque nos hemos topado con tu palabra y con tu presencia. Y no hay mejor lugar a donde ir, Jesús. Gracias, papá, porque tu Espíritu está en este lugar y hoy sana corazones. Corazones lastimados y dolidos que hoy vuelven a tener fe de lo que vos podés hacer, Señor. Porque lo creemos. Creemos en tus milagros, papá. Pero sos vos el que tiene que decirlo, no otro. Y hoy enfocamos nuestros ojos en tus palabras, papá. Para no ser estafados nunca más, Jesús. Gracias. En tu nombre, papá. Amén.